Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan. Continúo ahora con el capítulo 3 y versículo 5, donde dice: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Lo último que compartí fue que en los sufrimientos de la pasión, en donde el Cordero de Dios ofrece su vida en sacrificio, están expresando el amor eterno de Dios hacia los pecadores, siendo la necesaria ejecución en el tiempo de lo que Dios había preparado y determinado desde la eternidad, como señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, donde dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gloria que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y siguiendo la exposición de este versículo, podemos observar que, para poder quitar el pecado, el Cordero de Dios tenía que ser el sustituto en relación al juicio del pecado. Y hay varios textos que muestran el alcance de esa dimensión. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, donde nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Además, la muerte de Cristo es también un sacrificio propiciatorio, ya que por medio de ese sacrificio, figura del venidero, el pecado del pueblo era cubierto y pasado por alto, en aspecto de la ejecución de lo que ese sacrificio simbolizaba. En nuestro lenguaje humano, la espera del tiempo en que se sacrificaría el Cordero de Dios significa que transcurrirían años, incluso siglos, hasta que se llevó a cabo. Pero el tiempo que transcurre para el hombre no lo hace para Dios, que es eterno y vive en la eternidad. Y es que por eso el sacrificio del Calvario, planificado y establecido en la eternidad, era ya para él cumplido, de modo que podía aplicarse porque era una realidad. Por esta causa, el pecador más perdido podía invocar el favor misericordioso y la gracia divina hacia él. El Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. De modo perfecto, y note esto, que el sacrificio de Cristo cambia el trono de juicio por el de misericordia. Hebreos capítulo 9, los versículos 11 al 15 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Al morir en la cruz, Cristo satisfizo todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Y note que en esa obra queda resuelta la demanda pendiente por los pecados pasados anteriormente por alto. Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La deuda penal por el pecado queda cancelada sobre la base de la obra de Cristo, que haría en la cruz. Pero a diferencia del sacrificio propiciatorio que cubría el pecado y que, por esa causa, había de ser repartido continuamente, el de Cristo no cubre, sino que quita el pecado, habiendo llevado sobre sí el juicio que la responsabilidad penal demandaba del pecador. Y note que hay todavía algo más, ya que el sacrificio del Cordero de Dios tiene un aspecto expiatorio, siendo el sustituto que sufrió la pena o castigo que merecía el pecador. Levíticos, capítulo 16, versículo 21 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. También Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por esa causa, como sacrificio, por el pecado tiene que morir en la cruz y además sufrir el juicio del pecado del mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero del sacrificio levítico era ofrecido por un sacerdote o por el sumo sacerdote si se trataba del sacrificio anual de la expiación. Hebreos capítulo 7 y los versículos 25 y 27 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nótese que Jesús ofreció su vida en la cruz y lo hizo voluntariamente y personalmente, constituyéndose además de víctima en sacerdote que la ofrece,
como señala Hebreos capítulo 10 y los versículos 1 al 10. La pena del pecado puede ser remitida por el carácter expiatorio del sacrificio del Cordero de Dios. En la antigua dispensación, el pecador era perdonado cuando presentaba un sacrificio para la expiación, que era tipo de la muerte de Cristo en la cruz. Levítico capítulo 4 y versículo 20 dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y también Levíticos capítulo 4, pero ahora el versículo 26 dice: y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y esa misma verdad prevalece en la relación con la sangre derramada en el Calvario, como la base del perdón para todo pecador que cree. Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y Colosenses capítulo 1 y versículo 14 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note que todo pecado puede ser perdonado porque el juicio por su pecado cayó con todo rigor sobre Cristo en la cruz. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. También podemos observar que en razón del sacrificio expiatorio de Cristo, Dios está en libertad de manifestar su gracia a quienes no tienen mérito alguno, salvándonos a pesar de lo que son. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, toda condenación es quitada y lo es para siempre en razón del sacrificio y los méritos del Cordero de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Romanos capítulo 8 y versículo 1 también nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así pues, el Cordero de Dios que quita el pecado establece en su sacrificio la paz con Dios, o lo que se llama la reconciliación, ya que este término tiene que ver con el restablecimiento de relaciones entre quienes estaban en enemistad. Y para alcanzar esta situación en relación con Dios, han de superarse primeramente los obstáculos que la impiden. Note que en el Nuevo Testamento se habla de la reconciliación, y el sustantivo se usaba en el griego clásico refiriéndose a la acción del hombre para reconciliarse con algún Dios, entre comillas. Por supuesto, nada tiene que ver esto con la reconciliación según la Escritura. Pero también hay otra palabra que, como la mayoría de las palabras procedía de la vida ordinaria y común en el mundo heleno, y se vincula con un cambio positivo de una relación negativa. Esta es la palabra que junto con sus derivados se usa en el Nuevo Testamento, y lo hace para referirse a la reconciliación. El significado de reconciliación
es cambiar completamente, esto es, producir un cambio de posición, ya que el sujeto de la reconciliación no es el hombre, sino Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 18 y 19. Ahora bien, la gran diferencia en el concepto de reconciliación en el Nuevo Testamento con relación al mundo profano es que el sujeto de la reconciliación no es el hombre, sino Dios. La reconciliación obrada por Dios es la consecuencia de una obra cumplida en la cruz. Romanos capítulo 5 versículo 10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Note que precede y excluye toda obra humana, ya que no es una actuación del hombre lo que provoca la reconciliación con Dios, sino al revés. El hombre responde a la obra que Dios hizo acertándola por fe. El apóstol Pablo enseña que es una obra realizada por Dios, fuera de toda intervención humana, ya que la reconciliación tuvo lugar por medio de la obra de Cristo, como señala Romanos capítulo 5 versículo 10, la segunda parte. Y esa obra permite a Dios declarar justificado a todo aquel que cree. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, observamos el texto que dice: quita nuestros pecados. Sin embargo, en la presentación del Cordero de Dios, el Bautista afirmó que quita el pecado del mundo. Ahora bien, ¿cómo puede entenderse esto? ¿Acaso la obra del Cordero de Dios y su sacrificio hace salvo a todo hombre y retira de todo el mundo, entendiéndolo como de todos los hombres sus pecados? ¿O produce esto una salvación universal? No. Sin lugar a dudas, no. Pero sin embargo, en esa obra se produce una doble sustitución, una potencial y otra virtual. La primera hace potencialmente salvable a todo hombre. Nadie podrá decir a Dios en el trono blanco que no hizo lo suficiente para su salvación. Y otra es una sustitución virtual por la que se salva todo aquel que cree. En este sentido tampoco hay limitación, ya que Cristo murió por todos. Este mismo versículo es una de las bases que sustenta la muerte por todos y no por algunos, ya que el mismo apóstol Pablo lo enseña con absoluta precisión cuando dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, la segunda parte. En ocasiones se solventa el aparente problema diciendo que todo el mundo es una referencia a los escogidos desde la eternidad para salvación. Pero nótese que, sin embargo, está muy lejos del poder sustentarse en el contexto inmediato que rodea la frase, e incluso el que discurre desde los primeros versículos del Evangelio. Y otra vez, se habla de una eterna elección para reprobación de otro modo. Dios escogió desde la eternidad a unos para salvación, dejando a otros condenados por sus pecados.
Pero note que el grave problema que supone el decreto de reprobación está en que no existe un solo texto bíblico que así lo afirme, y por tanto a él se llega mediante una deducción lógica. Si escogió a unos para salvación, luego negó la salvación al resto. Una acción semejante no tiene que ver tanto con la justicia o la injusticia del acto, injusticia que no puede existir en Dios, sino en la confrontación que supone con el deseo personal de Él que, dice en su palabra, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y es más, el apóstol Pablo dice refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Por tanto, no se trata de voluntad soberana o afectiva, sino de contraste en la determinación de precondenación y el deseo de salvación. Y aquí Juan hace una afirmación clara y bien concreta, cuando dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este Cordero llamará a los hombres, y lo hará a salvación, y salvará a todo aquel que cree en él. También debe de considerarse que termina el versículo afirmando la santidad de aquel que quitó nuestros pecados, literalmente, y pecado en él no hay. Note que el Salvador llevó, es decir, expió, se responsabilizó del pecado y lo llevó retirando la penalidad del mismo sobre el que cree, pero nunca se vio afectado por ese pecado, como se escribe a los hebreos cuando dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. La afirmación de Juan tiene otro gran contenido teológico que no se puede pasar por alto, el de la impecabilidad de Cristo, ya que la Biblia afirma que Él es santo. No llegó a esa condición, sino que le es eternamente propia, en grado infinito, porque Él es Dios. En su condición de hombre, como señala Juan capítulo 14, versículo 1, se presenta como consagrado plenamente a Dios y apartado para llevar a cabo el ministerio sacerdotal en relación con el pecado, a fin de santificar en él a quienes Dios llama a salvación. En la Anunciación se dijo a María que él iba a nacer de ella y que sería santo, no un ser santo como traduce la Reina Valera, sino lo sublime e infinitamente santo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 y versículo 35. Y nótese que es una condición aplicable únicamente a Dios. También debe de notarse que en el texto griego se lee lo santo que nacerá, lo que está marcado en el sentido de santidad absoluta que sólo corresponde a Dios. La santidad inherente al niño que nacería descansa en la presencia de la segunda persona divina que santifica la naturaleza humana que subsiste en ella. Jesús no vino a ser Hijo de Dios por haber sido concedido por el Espíritu Santo, sino que lo es eternamente. El Espíritu Santo que concibe puede santificar el embrión concedido, pero
la santidad absoluta sin contaminación de pecado la aporta la persona divina que se encarna. Juan capítulo 1 y versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La naturaleza humana de Jesús es semejante a la de los hombres, pero distinta de ella. Filipenses capítulo 2 y versículo 7 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es igual al hombre porque es hombre, pero distinto en cuanto a la vinculación con la deidad, ya que es el único hombre en la historia de los hombres unido a la persona divina del verbo en hipostasis de naturaleza. Distinto también a los hombres en cuanto a la incontaminación con el pecado. En María toma naturaleza humana y se inserta en el mundo con todo cuanto los humanos llegamos a ser, salvo en cuanto al pecado. Romanos capítulo 1 y versículo 3 nos dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La humanidad que surge por la acción del Espíritu está vinculada con la presencia y comunicación absoluta de Dios y por ello es absolutamente divina y suya, a la vez que esa naturaleza humana es la expresión suprema de la criatura, con lo que está plenamente vinculado a Dios por la deidad y a los hombres por la humanidad. Dios, presente desde el mismo instante de la concepción, fue llevado en vinculación con la naturaleza humana durante la gestación en María hasta el alumbramiento. Así pues, la historia de Jesús es la historia de Dios, manifestado en carne. Para llevar una comprensión del término que se considera en relación con el adjetivo santo que califica a Jesús, es necesario también enfatizar un poco más en su condición personal, aun a costa de extenderse en ciertas medidas en términos cristológicos. Y nótese que Jesús no solo es Dios, y no solo es hombre, pero tampoco es Dios y hombre, como si fuesen dos personas y dos personalidades distintas, sino que es Dios hombre. La admirable y sublime novedad en la revelación actual de Dios en Cristo es que en Jesucristo Dios y el hombre, logos y carne, se han unido para siempre. Y voy concluyendo con esto. Debe de ser considerado que nada puede ser más irrazonable que la expectativa de participar con Dios en la gloria y bienaventuranza del estado futuro, si ahora, por otro lado, nos permitimos seguir un curso de pecado o transgresión hacia la ley y su persona, que es la noción misma del pecado, y nuevamente se aplica aún más desde el diseño de nuestro Redentor. Amigo y amiga oyente, a buen seguro que muchas veces has mentido y también has pecado en contra de Dios, y además a sabiendas que lo que estaba haciendo no estaba bien. Por eso, muchas personas, sabiendo esto, lo hacen en oculto, cuando nadie los ve, o piensa que nadie los ve. Es por ello que, mi amigo y mi amiga oyente, es ahora el momento de orar, el momento de venir a Jesucristo en arrepentimiento y pedirle perdón y aceptarle en tu corazón. De manera que te invito a que ores conmigo y sígueme en esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, reconozco que soy una persona pecadora, que he hecho cosas malas, otras muy malas, pero ahora me arrepiento de todas ellas
y vengo ante ti pidiéndote perdón. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.